Ya ni siquiera vinieron a Torreón, estuvieron aquí en el 87. En el 87 vinieron increíblemente. En el Estadio Revolución. Aquí estuvo Soda Stereo y se llenó, porque sí había gente. Sí, había muchos fans. Sí había fans, y a pesar de que el fenómeno era nuevo, porque vuelvo a repetirles, todavía a mediados de los 80s, los conciertos mayores en México no existían propiamente. Y volvemos a mencionar una vez más, el fenómeno del rock en Latinoamérica, aunque no les guste a muchos, la punta de lanza hacemos Soda Stereo. Así es. Y la persona más importante de abrir esas puertas fue Gustavo Cerati. Bienvenidos a María on the Radio. El día de hoy vamos a platicar acerca de un fenómeno musical y un fenómeno cultural. Para julio de 1990, la escena de rock and roll en habla hispana era distinta a la que hubo a partir del mes de agosto del propio 1990. Soda Stereo, Canción Animal, arrancando lo que fue su segunda etapa, fue su quinto disco grabado en estudio. A partir de ahí, la cosa sería completamente diferente. Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio grabaron lo que fue su quinto disco, y vamos a comentar un poquito de todo lo que hubo detrás de y todo lo que hubo al frente de Canción Animal 1990. Muy bien. Sí, de hecho, el hecho de que estemos aquí hablando de este disco es porque se acaban de cumplir 30 años de que salió, y era importante que pudiéramos hablar acerca de lo que fue y sigue siendo todavía el fenómeno del disco Canción Animal, y un poco platicaremos el día de hoy de las repercusiones dentro de lo musical en Argentina y en Latinoamérica, pero también vamos a hablar de lo que fue el fenómeno cultural, del movimiento musical en Latinoamérica y lo que resultó, Fer, de todo esto hasta el día de hoy. ¿Por qué la repercusión tan importante de ese disco a la fecha? ¿Por qué hablamos de Canción Animal y por qué no hablamos de Doble Vida? ¿Por qué no hablamos de Dínamo? Por ejemplo. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué Canción Animal? Bueno, perfecto. A mí primero me gustaría como conocer el background de Canción Animal, qué es, cuando sale, como todo lo que alguien tiene que conocer antes de escuchar Canción Animal. El background, yo me remitiría primero que nada a 1988. Soda Stereo grabó Doble Vida. Okay. Doble Vida me parece que fue lo que terminó con la primera etapa, con la etapa más jovial. Doble Vida terminó con los años mozos de Soda Stereo. Ya no eran más unos novatos, ya en ese disco ya era otra estructura distinta, incluso ya estaban obviamente terminando los años 80. Los propios integrantes entraban en otra edad, parece que estaban a punto de cumplir 30 o ya tienen los 30 años cumplidos quizá. Es una percepción distinta, es una proyección diferente, y ya con mayor atención del público, con cierto camino recorrido, se llega al punto de Canción Animal. Canción Animal me parece que ya fue otro Soda Stereo, lo que yo le llamo el segundo y último Soda Stereo. Sí, pero también estamos hablando de que la etapa de Doble Vida es la etapa de la maduración. Así es. Y la etapa también donde ellos ya se internacionalizan, porque ese disco se graba en Nueva York, se produce en estudios importantes, donde solamente en ese tiempo, y vamos a hablar otra vez de la importancia de lo que fue Soda Stereo, porque muy pocos grupos o solistas habían producido en Nueva York, y haber tenido la oportunidad de haber trabajado de esa manera, aunque sabemos de muy buena fuente de que el disco propiamente no les gustó mucho, no es de los favoritos de ninguno de ellos, pero aún así los hizo que llegaran a que 2 años después tuviéramos un disco como Canción Animal. O sea, la etapa de la maduración de la banda llega ahí. Y Canción Animal es la manifestación de esa etapa donde todo realmente explota, y estamos hablando ya de otra situación distinta incluso para el rock dentro de
Desde Juárez hasta Tierra del Fuego hubo una repercusión muy importante de lo que fue Canción Animal para ese tiempo. ¿Sabías que Soda Stereo había estado en Nueva York y al siguiente sábado los veías con Verónica Castro en Mala Noche? No, estaban en todas partes, no había internet y aún así los veías en todas partes. Afortunadamente ya había un fenómeno que se estaba moviendo fuerte, pero recordemos, todavía estamos hablando de que en el 88 el concierto más importante que se había dado aquí en México había sido uno de Rod Stewart en Querétaro, y uno que precisamente abrió un grupo muy joven, pero que prometía mucho, que eran los Caifanes. Pero Caifanes empezaban cuando Soda Stereo estaba grabando en Nueva York, en un discazo como fue Doble Vida. Ok, pero antes de seguir, yo sé que Soda Stereo es parte de la cultura pop, es parte del árbol cultural, perdón, es parte de... No puedes hablar de rock si no hablas de Soda Stereo, no puedes omitirlo, pero me gustaría, hay mucha gente que los conoce por encima, hay mucha gente que, Soda Stereo sí, pero ¿cuándo empezó? ¿Quiénes son? ¿Qué hacían? Igual podemos como primero ver un poquito quiénes son, de dónde vienen, y luego ya partir ahora sí a lo bueno de Canción Animal, ¿no? A propósito de tu pregunta, antes de llegar directamente a Soda Stereo, me gustaría hablar del contexto, todo lo que había alrededor y fuera de Soda Stereo. La consecuencia de la década de los 70. La década de los 70 fue una de las décadas, en mi opinión, más prolíficas que tuvo la música. ¿Sí? Después de toda la revolución de los 60, en los años 70 ya se hacía funk, se hizo punk, se hizo post-punk, se empezó a hacer metal, se hizo mucho rock progresivo, se hizo mucho pop con onda, se hizo mucha música disco, fue algo súper prolífico. Ya en los 80 se domina de otra forma, por ahí el metal evoluciona, el post-punk toma fuerza, ahorita vamos a hablar mucho de lo de post-punk, de lo que echó muchísima mano Soda Stereo. En Argentina, a diferencia de México, hay que decirlo, la cultura musical y la cultura en general es vista con unos ojos muy distintos, con una visión mucho más profunda y con un mayor respeto. Gente como Charly García, que tenía Sui Generis, que tenía La Máquina de Hacer Pájaros, tenía... ¿Qué otro proyecto, aparte de su solista? Bueno, estaba ya todavía... Bueno, Charly García tuvo básicamente dos bandas que fueron puntales en el rock de Argentina. Sui Generis y Cero Girán. Son las dos bandas donde Charly García hace las cosas que revolucionan. Pero también estaba ahí Spinetta, pero yo creo que más o menos de lo que estás hablando tú es de la etapa de los 70 donde se arrastra el movimiento hasta unos jóvenes, contestando tu pregunta, que estaban estudiando en una universidad de Argentina donde estudiaban publicidad, un tal Zeta Bosio, que en ese momento era únicamente el señor Bosio, y el señor Cerati, que también eran jóvenes y estaban estudiando, ahí se conocen, tienen pues Charly García siempre fue fan de Spinetta, y empiezan a trabajar en comunas de artistas, donde lo menciona Cerati en posteriores entrevistas, está hablando de que ahí trabajaban con diseñadores, trabajaban con músicos y gente que cuando empezó el movimiento del rock en Argentina en su segunda etapa fuerte, porque la primera etapa pues fue Sui Generis, fue Cero Girán y fue Pescado Rabioso, todos los proyectos todas y cada una de las bandas de Spinetta. Bueno, esa base es de donde sale Soda Stereo. Así es. Hablando de esta base, y ahora, en la década de los 80, el dominio pasa a ser de los entonces jóvenes, de los entonces veinteañeros, Cerati y compañía, por ahí andaba arrancando Fito, por ahí andaba Daniel Melero. Eran músicos jóvenes. Toda la gente de esta generación, de las cuales pues sobresale pues la banda de Cerati, ¿no? Sobresale Soda Stereo. En otros países hispanoparlantes también se estaba haciendo rock. Empezaba a ocurrir lo propio en México, con su propio cotorreo, con su propio estilo. Acá empezaba a trabajar Botellita de Jerez, ¿sí? En Colombia
estaban unos jovencísimos a finales de los 80 aterciopelados, había por ahí Los Tres, etcétera. Había muchas bandas, pero en la década de los 80 ocurrió mucho el fenómeno de la censura, ¿sí? El panorama político era distinto, además. Bueno, Argentina vivía en una dictadura en ese tiempo. Sí, bueno, Argentina ha venido viviendo momentos políticos fortísimos en los últimos, no sé, en el último siglo en general. O sea, de todos los colores. Por Argentina, creo que nunca ha estado como en paz. Una de las canciones más viejas y más casi infantiles de Soda Stereo, su primer disco, Dietético. La canción se llama Dietético y trae una frase que dice: el régimen se acabó, ¿no? O sea, era inevitable. Era inevitable tocar el momento político. Cuando lo canta Cerati, en otras partes no entendemos el sentido cuando dice el régimen se acabó, pero en Argentina era eso, ya se terminaron los gobiernos militares y van hacia la democracia. De hecho, pasó en Argentina, pasó en España, que cuando inició la movida también a inicios de los 80, o sea, la explosión de lo que mencionábamos, lo cultural junto con ya lo que estaba en ebullición en ese momento, en esos países de democracia, pues hace que salgan todos esos grupos. O sea, con la dictadura hubiera sido muy difícil porque Charly García, Spinetta y toda la gente que estuvo trabajando en los 70s trabajó y a pesar de las dictaduras. Sí, y es muy interesante lo que comentas porque no puede haber un arte relevante sin un background de un momento social, de un momento político. Ahorita que lo estaba pensando sonó como en mi cabeza de achis, o sea, la guitarra se acabó todo para que luego años después venga un güey que se roba dinero y se escapa en un helicóptero, pues sí, exactamente. Está como, güey. Pero sí me gustaría, a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando en este momento no tienen como claro qué era lo que está viviendo en Argentina, qué era lo que estaba pasando, o por qué Argentina, como lo comentamos hace unos días, porque Argentina siempre tiene como una escena musical muy nutrida, una escena artística muy nutrida siempre. Bueno, es por esto, es precisamente por la historia política y social que Argentina y en general los países de Sudamérica tienen, ¿no? Yo creo que es importante también recalcar, como lo está haciendo Paulo, que yo creo que sin la combinación perfecta de todo este background social, todo este movimiento político, lo que habían venido arrastrando, creo que desde antes de cuando Domingo Perón, creo que se ve como reflejado, como que es el escape. Entonces, pues eso da pie a Canción Animal. Yo quiero saber qué estaba pasando justo antes, o sea, qué estaba gestando, qué estábamos viendo o qué dio pie, como que la gota que derramó el vaso para que se hiciera Canción Animal. A lo mejor no lo sabemos, pero me gustaría también tocar el tema de qué estaba pasando cuando ya estaban grabando Canción Animal, o sea, cuando ya estaban en el estudio, todos ellos haciendo estas piezas. Yo creo que para ese momento, ya para 1990, Soda Stereo tenía, me atrevo a decir, algún cansancio del propio sonido que venían haciendo desde el 83, 84 hasta el 88. Una línea más pop, ¿sí? Uh-huh. Una línea pues, completamente ochentera, ¿sí? Yo me atrevo a decir que Gustavo Cerati fue un músico siempre muy inquieto, siempre muy cambiante, ¿sí? Muchas de las veces él mismo no sabía qué iba a ocurrir al mes siguiente, al año siguiente. Se dejaba fluir y dejaba que la propia música lo atrapara a él. En 1990, la escena, independientemente del trabajo de Cerati, cambia radicalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que se vino haciendo también, por ejemplo, en Estados Unidos, que se venía gestando toda la escena grunge, ya se hizo un rock distinto, ya se hizo un rock más directo, ya se hizo un rock mucho más orgánico, ¿sí? Cosa que en los 80 era más beat, ¿sí? Era más cierta línea pop, ciertos estribillos. Hasta glam y todo. Hasta mucho glam. Lo que pasó en parte, lo que pasó con el metal en los 80 fue también este glam,
ahora los metaleros sonríen y look pretty y todo, ¿no? Sí. ¿Sí? Horrible. Y el glitter y todo. Imagínate esos güeyes en una marcha feminista con glitter. Dios nos castigó con el hair metal. Uno se estuvo con el glam en aquella época, ¿no? Sí. Era lo mismo, o sea, Gloria Trevi podría pasar por un integrante de Motley. Definitivamente pudo fue con Carl Ryder. Exactamente. Entonces, después de toda esta parte, yo me atrevo a decir hasta ridícula o hasta inocentona que tuvieron los 80, Sí. o hasta Creo que más ridícula que inocentona, ¿eh? Creo que era como más una necesidad de, véanme, soy rockero y soy un chico malo, o soy una chica mala. Eran chicas Sí. malas. Eran chicas malas. Eran chicas malas. O sea, se reduce a la pose, ¿no? Fue una década de mucha pose. En los 90, yo lo relaciono mucho con la década de los 60, ¿sí? ¿Por? Que fueron revoluciones contundentes. Ah, ok. ¿Sí? Fueron revoluciones contundentes echando mano siempre de música orgánica, eminentemente orgánica. El mayor referente de los 90 quizás sea Kurt Cobain, por ejemplo, ¿no? El referente inevitable. Sí. La música de Nirvana eran tres cabrones, ¿sí? Con los instrumentos básicos del rock and roll, con notas súper básicas, ¿sí? Pero qué feeling, ¿no? En los 70 y en los 80 había a lo mejor músicos con mucha mayor técnica. Y era música mucho más elaborada. Y el rock progresivo fue eso, y la respuesta fue el punk, precisamente. La respuesta fue el punk, precisamente. Y antes de esto, antes de que eso ocurriera, hay que acordarnos de Jimi Hendrix, ¿no? Él decía, yo toco en colores, me valen madre las notas. Sí, Ni siquiera las sé leer, ¿no? Él las veía, ¿no? Exactamente. Había muy buen ácido en ese tiempo. Había muy buen ácido en ese tiempo. Bueno, pero recordando, más bien volviendo. Contestando un poco tu pregunta, sale Doble Vida. Hay una gira más o menos buena, más o menos importante. Yo siempre quiero recordarles, pues a los que nos ven y no tienen una edad como para saberlo, pero Soda Stereo realmente sí fue la banda que abrió camino en el rock de Latinoamérica. O sea, las grandes giras empezaron con Soda Stereo. Te sentí como el abuelo Simpson y en aquel tiempo era Soda Stereo. Y en aquel tiempo todavía tenían que viajar con unas bocinotas así, ¿no? Pero bueno. En una combi todo, saliendo a mota y todo. No, bueno, eso es la esencia del rock. La combi y el camino. Pero termina esa gira y hay 2 años donde ya no hace nada, porque sí hubo una continuidad, disco tras disco tras disco, gira tras gira. Y bueno, no eran tan inocentes porque habían hecho un disco como Signos, que era un disco muy oscuro, para el tiempo en el que se hizo. Signos es un disco de la cocaína, oscurísimo. Y además, me atrevo a decir quizá el mejor disco que Soda hizo en los 80. Seguramente, pero llegan 2 años de silencio. Salvo un EP, ¿cómo se llamaba el EP? Languis. Los Languis. Que venía Mundo de Quimeras también. Ahí venía Mundo de Quimeras. Los Languis. Eso fue una situación nada más para sacar un disco para que la disquera estuviera... Seguramente por cuestiones contractuales, ¿no? Para que estuvieran tranquilos, para que no hubiera bronca. Eso se escucha a leguas, que es como lo que quedó de la grabación. Pues mete eso para el radio y mientras Cerati se va para su casa y se guarda por 1 año en la famosa casa de Alcorta. Y ahí él solo hace casi completo todo el Canción Animal. Ahora bien, vamos a lo importante. El trabajo de Canción Animal fue precisamente porque Cerati, comentándoselo a la banda cercana, era: yo ya no quiero hacer funk, porque muchos de los discos en ese tiempo tenían mucho el estilo funk. Dijo, yo estoy escuchando discos actualmente donde hay más guitarras, más orgánico. Efectivamente ya venía el grunge, pero en Inglaterra ya se manejaba el estilo indie, ya se asomaba por ahí un poquito Stone Roses, un poquito las bandas que luego hicieron electrónica. Ellos estaban muy bien conectados con todo este cotorreo de Manchester, ¿no? Y recordemos que como buenos músicos, cada vez que viajaban a Estados Unidos o Inglaterra, regresaban con sus montañas de discos. Regresaban con los discos para escuchar qué era lo que se estaba
viendo y escuchando en ese momento. Y la idea de Cerati en ese momento fue decir, yo voy a romper con el pop, viene algo, no sabemos qué es, pero yo voy a sugerirles que el sonido del próximo disco sea ese. Que eso lo hace la figura importante que fue, como tú lo comentaste. Aparte de Inquieto, nunca hicieron un disco igual al otro. Así es. Y efectivamente este es el que rompe con el estilo completamente. Hay un punto que quisiera rescatar ya que estamos entrando directamente en materia. Al final es importantísimo y nos ayuda a apreciar mejor, conocer el contexto, conocer el background, conocer lo que ocurrió después. Pero la pureza del ejercicio musical, de la expresión y de la escucha, se reduce directamente a la música. En cuanto a la música, en cuanto a cómo suena, yo cuando lo escuché, yo tendría 14 años, 13 años de edad. La primera vez que lo escucho y que lo tengo en mis manos, digo, es la primera vez que escucho Soda Stereo como una banda de rock enteramente, ¿sí? Ya sin tanto resquicio de pop, ya sin tanto beat de no sé cuánto, es un grupo de rock, ¿sí? Estoy escuchando a 3 cabrones, ocasionalmente 4, ¿sí? Encerrados en un lugar haciendo rock, haciendo lo que quieren, siendo más directos que nunca. Y de guitarras favorosas. Y de guitarras excelsas, ¿no? Por ahí hay un tema, ahorita platicamos de más, pero mucho esta poesía, esta expresión, esta metáfora que distingue a Cerati, para el gusto de muchos quizás es muy pomposa, hormigada, ¿no? O para muchos a lo mejor no les encanta todas las figuras que usaba Cerati. Canción Animal trae 2 temas, uno el propio Canción Animal, ¿sí? Que me parece que incluso la lírica es bien directa. Es una ¿sí? belleza. Hombre al agua. Es otra vez. Otro. ¿Sí me explico? No maneja las figuras que se manejaban en signos, ahora que lo mencionabas. ¿Sí me explico? Era algo más directo, como las guitarras, como los riffs. Más orgánico. Como Charlie abriendo con la batería del Séptimo Día, desde el momento 1, ¿sí? Desde el segundo 1, perdón. Desde el primer momento, lo primero que escuchas es un rock directo. El disco abre genialmente. Eso era en los 90. Abre genialmente el disco. O sea, todo el disco del principio a fin es un increciendo, ¿no? Sube y sube, luego cuando cae el sol. Y cuando cae el sol. Cuando cae el sol, que es maravilloso. Sí. Aquí quiero hacer un apunte bien importante. ¿Qué edad tenías cuando tú escuchaste Canción Animal por primera vez? Interesante pregunta. Yo tendría unos 14 años. ¿Qué fue que en el Pero 2003? O sea, ya no existía Soda Stereo. Yo empecé a escuchar Soda Stereo a los 12, 13, Ajá. ¿sí? 2001, 2002. Y ya ni siquiera existían. Yo odiaba a Gustavo Cerati. Porque tú eras un metal, ¿no? Porque, no, sí, bueno, pero déjame decirte que Era la única y diferente de su época. Pero no, a los 10 años mi primo me regaló Nevermind, ¿no? Sí me tocó el New Metal, sí lo consumía el New Metal, porque yo siempre he tenido esa política de consumir lo que se me ofrezca, pero en ese año, ¿qué era lo que estaba fuerte? ¿Qué era lo que estaba escuchando? Sí, Linkin Park en ese año y todo estaba eso, Linkin ¿no? Park, Linkin Park. estaba System of a Down, que me sigue gustando un también. chingo System of a Down. Estaba en los... O sea, no había nada como Canción Animal en ese tiempo. No, estaba... Es más, lo único que había salido con onda noventera todavía, Stone Temple Pilots acababa de grabar en Shangri-La, me acuerdo. Pero ya estaban de salida. Pero ya estaban de salida. De hecho, fue el último disco con Scott Weiland en muchos años, creo. Que bueno, aquí ya escuchamos que lo escuchaste en 2003, dijiste, 14 años. ¿Qué edad tenías cuando tú lo escuchaste por primera vez? Yo lo escuché cuando salió. Tú lo escuchaste cuando salió. Y yo lo escuché hace poco. O sea, yo lo escuché 20 años después que tú casi. Y yo creo que 20 años. Sí. Entonces, aquí está bien interesante porque tú lo percibiste como este es Soda Stereo, este es el rock, y tú antes odiabas a Cerati, pero tú ya habías escuchado lo que vino después de ellos. Y Pablo no. Pablo lo escuchó en ese momento, él vivió lo que estaba pasando. ¿Qué edad tenías cuando salió? También 15. 15, ¿verdad? Ah, sí, ya lo habías dicho, perdón. Bueno, pero para... Sí, perdón. Buenísimo público. Bueno, Pablo tenía 15 en el 90 cuando Canción Animal sale. Tú estabas viendo ese momento. Y fue un chingadazo porque Exacto. Estamos hablando de que, o sea, yo defino el disco de Doble Vida como un disco en blanco y negro. O sea, en mi cabeza el disco es en blanco y negro. Porque es como su portada. Porque es muy fino, porque es muy elegante y casi es un tacuchi. Y luego, años después, 2 nada más, hay un video de una canción
que se llama de música ligera, que es colorido. Ajá. Y la ropa que ellos traen también es como de los hippies o una cosa así. Ya Cerati ya trae su cabello suelto, ya no traen esos pelos parados. Absolutamente 90. Ya están en los 90s instalados. Pero en unos 90s que nosotros desde este pueblo no habíamos visto y no sabíamos que estaba ahí, güey. Exacto. Hasta incluso tuvieron que pasar meses, no años, meses para entender el sentido. Justamente quería aclarar eso para toda la Sí. gente que nos está viendo Y en Holanda y en Canadá. eso era lo que quería llegar. Sí, para O sea, todo- tú lo escuchaste en ese momento y viviste ese momento, pero no era el mismo momento que se vivía en Argentina. Aunque estabas dentro de Latinoamérica, no era el mismo momento que se vivía en Explícale eso a Argentina. la gente que nos está viendo en Tokio, por favor. Que En estamos al norte de México, güey. Sí, porque los japoneses saben hablar español Sí, y ven bueno, Mariam, alguna- Radio y todo. Alguna obra invaluable que Alguien ya decía que pensarán de nosotros en Hasta Japón. que alguien habló bien de su disco. Claro, algún japonés está pensando, claro. Si vives en Tokio y no entiendes Canción Animal, ¿para qué chingas? ¿Estás de acuerdo? Desde el norte, o sea, vaya, la percepción o el acceso musical, me atrevo a decir, en 1990 o en el 85, era muy distinto al de una persona que vivía en Ciudad de México. Desde luego. Aquí era muy escaso. Alguien que vivía acá en el norte de México, que ahorita pues está pinche, pero hace 30 años estaba más pinche aún. ¿Sí? Jóvenes. Un pequeño paréntesis. ¿Cómo, aquí en Torreón, Coahuila, cómo conseguías los cassettes de grunge? Jóvenes. Tú me lo contaste hace como 4 o 5 años. En Torreón había en el año 94, 95 nada más una tienda de discos donde tú podías conseguir discos de Nirvana, por ejemplo. ¿En la cuña? Estaba en un lugar aquí en Torreón que le llaman La Alianza, que es como el primer cuadro de la ciudad. Sí, pues fue lo primero que se hizo de la ciudad, de hecho. Donde tú ni idea tenías de que tú podías llegar a una tienda donde una buena alma, un ángel prácticamente, Un Salvador. un Salvador, traía discos imposibles y ahí tú te los encontrabas. Ya años después llegó aquí un mix-up porque ya nos dijeron, pobrecitos, están muy famélicos, hay que traerlos. Y cayó un mix-up 20 años después. Bueno, a lo que voy es que a la gente que nos gustaba el rock en ese tiempo, encontrar cosas buenas era muy difícil. Pero afortunadamente Soda Stereo ya era una banda internacional y podías tú conseguir tu Canción Animal en una tienda que se llama Gigante. Sí, pues ya estaban consolidados, ya eran un poco más, bueno, de hecho muy comerciales. Con una portada cambiada, porque los los leones fornicando no estaban haciendo los niños. actos inmorales los leones. No. Y yo tengo una duda, ¿esa la censuraron aquí en México nada más o la censuraron en toda Latinoamérica? Casi todo Latinoamérica, que esa es otra de las ventajas que nos tenían en Argentina años luz, como dice el mismo disco. En Argentina sale el disco con la portada de los leones sin pedos, pero acá, esa portada no puede salir. De hecho, incluso dentro del rock, jóvenes otra vez, voy a hacer la de Abuelito Simpson. Del abuelo Simpson sentado en el árbol ahí. Había discos todavía a finales de los 80s donde venían o portadas cambiadas o discos incompletos, o sea, no te mandaban el disco como en Estados Unidos o bueno, eso sigue pasando, Venían discos, yo me acuerdo mucho, había los Hombres G, en ese tiempo, los discos eran de éxito nada más, recopilatorios. No te aventaban el material hasta como a los 3 años. O sea, si el primer disco de Hombres G había salido en el 87, 88, allá, hasta el 90, 91 llegaba acá. ¿Y por qué? Bueno, también en parte porque en ese tiempo apenas empezaba el rollo de los tratados de libre comercio y ya se podía traer el material más directamente. Todavía en los 80s en México todo era lo que se hacía a producto nacional, entonces los que te maquilaban discos era el paraíso del peje, ¿no? Consume local. Los que te maquilaban discos eran empresas nacionales. Les mandaban el máster, les mandaban una portada y si no les gustaba, te ponían otra, mal grabados, etcétera, etcétera. El fenómeno también cortesía de... Hasta los 90 pasó. Cortesía de una hip hop band que fue de las más importantes a finales de los 80, principios de los 90, NWA,
por el contenido, por aquello de Fuck the Police, empezaron a sacar esta placa tan famosa. Del Parental Advisor. Ajá, exactamente. Eso, hasta me acuerdo yo haberlo visto. Lo primero que yo recuerdo de haberlo visto en un disco mexicano fue en Donde Jugarán las Niñas, ¿no? Ah, sí, que luego tocaremos ese tema. Que ya luego tocaremos ese tema. En otro sí, pero video. eso servía para que se vendieran, ¿eh? Exactamente, era más el morbo, había que tenerlo, ¿no? Había que adquirirlo, ¿no? A ver, hay que oír las majaderías. Y por otro lado, Soda Stereo, más allá de un contenido explícito, que era a lo que hacía alusión esta advertencia, más allá de un contenido explícito, ahora abarcando un poquito el tema de la lírica de Canción Animal, es un disco completamente sexual. Sí, lo es. ¿Sí? Canción Animal. ¿Sí? Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor, ¿no? Entonces, aquello a pesar de esa censura, a pesar de que en México todavía estaba la onda de los hoyos funkies para poder ir a escuchar alguna banda de rock que propusiera algo, ya Soda Stereo ya tenía toda la apertura, ya contaba con todo el público, con la atención, y si visitaban cualquier país, pues era un llenado seguro, ¿no? Sí. Ya ni siquiera vinieron a Torreón, estuvieron aquí en el 87. En el 87 vinieron increíblemente. En el Estadio Revolución. Aquí estuvo Soda Stereo y se llenó, porque sí había gente. Sí, había muchos fans. Sí había fans, y a pesar de que el fenómeno era nuevo, porque vuelvo a repetirles, todavía a mediados de los 80 los conciertos mayores en México no existían propiamente. Y volvemos a mencionar una vez más, el fenómeno del rock en Latinoamérica, aunque no les guste a muchos, la punta de lanza se llama Soda Stereo. Así es. Y la persona más importante de abrir esas puertas fue Gustavo Cerati. Ok, eso está interesante. Y ya escuchamos qué vino después o sea, qué vino para que tú que lo escuchaste en su época, qué tuvo que pasar para que, por ejemplo, llegara a manos de Fer y que lo procesara de esa manera. ¿A qué dio pie este disco? Porque hace rato que empezamos, dijeron, es que hay un antes y un después. La escena musical se ve marcada entre esas etapas, y el rompeaguas es justamente este disco. ¿Qué tuvo que pasar y a qué dio pie? O sea, ¿qué fue lo que vino a partir de Canción Animal? ¿Quiénes estuvieron influidos? ¿A qué desencadenó? ¿Cuáles fueron las reacciones? Sobre todo, ¿cuáles fueron las críticas? Si les gustó o no les gustó. Porque luego pasa un fenómeno bien chistoso, que luego hay críticos que dicen, no, este disco no está bien, y hablan desde una superioridad acá intelectual, y no, espérate, o sea, que la gente... Gonna hate, ¿verdad? Sí, haters gonna hate. Entonces, a la gente le gusta, pero el crítico no le gusta. ¿Cuáles fueron las reacciones de Canción Animal en aquel momento y a qué dio pie? ¿Qué fue lo que pasó después? Yo creo que se le vio, y tú me corregirás, tú que estuviste de forma consciente en el contexto. Yo en ese tiempo escuchaba que Cri me hacía pipí. No, yo todavía ni nacía. Me cargaba mi mamá, güey. Pero yo me atrevo a decir que fue un disco en el que Soda Stereo mostró madurez. Sí. Y tal cual con esa madurez fue también la misma recepción. Y Canción Animal de Soda Stereo fue uno de los discos que arrancaron los años 90 con mucha potencia, con mucha fuerza, con muchos huevos, ¿sí? Con todo esto que pasó en los 90. Estaban a la altura, me atrevo a decir, de cualquier banda internacional que me mencione. Un año después, Red Hot Chili Peppers grabó su mejor disco, Blood Sugar Sex Magic. Un año después, Nirvana lanzó, no es mi disco favorito, el mío de Nirvana es Mutero, pero el más importante pues, fue Nevermind, ¿sí? El que rompió mucho. Icónico. Salió el mismo año que el debut, Ten, de Pearl Jam, ¿sí? Salió el mismo año que el segundo o tercer disco de NWA, que era de hip hop. Serán géneros distintos, sí, pero sí se trataba de movimientos alternativos, sí se trataba de un momento bien importante en la escena musical. Y debo decirlo, hablábamos en alguna junta nosotros de los momentos, de las etapas de la música, que si ahorita está bien pinche, que si ahorita sí hay algo bueno. Que si no. Es un tema que vamos a tocar después también. Hemos de decir, vamos a quedarnos del 93, 94 para atrás. El rock se hacía muy bien, ¿sí? El rock se hacía con mucha consistencia.
el rock se hacía con una percepción muy, muy distinta, ¿sí? Se hacía con una mayor profundidad y Canción Animal pertenece a esa camada también. Canción Animal no fue poca cosa. Yo veo mucho y quisiera yo romper con esto de, ¿cuál es tu banda favorita de rock? Led Zeppelin. ¿Y de rock en español cuál te gusta más? No, es que es rock y ya. ¿Caifanes? ¿Sí? La música está chida o no está chida. No me importa si viene de Colombia o de Francia o de Iztapalapa. Salud. ¿Sí? Saludos, Iztapalapa. Es el contenido de lo que estamos hablando. ¿Sí me explico? Es la urgencia de hablar, por eso viene la ambulancia. Sí, sí, justo en este momento. En este momento pasó la ambulancia COVID. El contexto, vamos a eso. ¿Qué estaba pasando entre 88 y 90? Vamos a poner como base Argentina porque de ahí viene. Hay una primera etapa donde hay una democracia ya plena en Argentina. En ese tiempo ya hay dinero para que las bandas graben. Entonces ya se puede dar el lujo de ir a Estados Unidos, grabar, ya lo hizo Charly García, saca clips modernos, otro disco que rompió madres ahí para el pop en Latinoamérica, del que luego pues hablaremos. Chingón. Pero luego Cerati se guarda en su casa, hace esos demos, tiene el oído para darse cuenta qué es lo que viene, porque si tú preguntas, bueno, ¿qué es el genio? El genio es el que sabe qué es lo que viene. Es el visionario. Es el visionario. Cerati sabía perfectamente eso. Presenta los demos para la gente, a todos les gusta, les parece algo nuevo, visionario, y no porque Cerati siempre abrevó de esa fuente inagotable que fue Spinetta. De hecho, si escuchamos el disco, pues hay canciones como 1990 o como T para Tres que son completamente spinettianas, pero de todos modos, cuando sale el disco Canción Animal en Argentina, todo el mundo le parece maravilloso. Había dinero en Argentina para hacer giras. Y ahí es cuando el grupo decide hacer la gira más grande que habían hecho, que se llama Gira Animal. De hecho, precisamente se llamó así porque dice Zeta Bosio en una entrevista que no era nada más el hecho de que digan, fuimos a Chile y tocamos en Santiago, ¿no? Fuimos a Chile y tocamos en Santiago, pero en el pueblito pero en la feria tal, o sea, hicieron la gira más grande que se había hecho en el rock de Latinoamérica en ese tiempo. Perdieron dinero porque pues en Argentina las cosas son buenas un ratito y luego después no, ya se les inflaron precios y cuando regresaron a Argentina después de toda esa gira ya no había lana. Pero la experiencia ya había quedado, el fenómeno ya se había hecho. Lleva un precedente. Y el precedente de que como con todas las bandas grandes va un joven a verlos, ve eso y dice, güey, yo quiero hacer eso. Todas las bandas que, por ejemplo, en la Avanzada Regia, todos los grupos de la Avanzada Regia dicen, yo fui a ver Soda Stereo cuando presentaron Canción Animal y a partir de ese momento yo dije, yo quiero hacer eso. Esa es la repercusión de Soda Stereo, al menos en México. De que muchas bandas que salieron 5 o 6 años después, o de la segunda camada después de Caifanes, dicen que o fue Caifanes o fue Soda Stereo las bandas que los hicieron agarrar una guitarra e intentar hacer algo parecido. Las repercusiones son esas. Yo creo que las más importantes son dos. La primera, que haya habido gente que haya dicho, yo creo que sí se puede, porque ya no los están demostrando ellos, de que sí se pueden hacer grandes conciertos monstruosos, como no se habían hecho antes. Y la segunda, que muchos jóvenes se hayan colgado la guitarra y hayan decidido hacer música a partir de escucharlos ahí. La inspiración, ¿no? Que es una de las cosas que se pretende luego con cualquier forma de arte. Decimos algo muy... puede ser un poquito ególatra, se puede malinterpretar, pero los artistas decimos, si logras llegarle a una persona, ya con eso cumpliste con tu labor. Y es cierto, eso fue lo que hizo Canción Animal. Y ahorita que mencionabas a Caifanes, justamente, no me acuerdo si hace rato o en una de las juntas que tuvimos, mencionaba Fer, no te puede gustar Caifanes si no te gusta antes Soda Stereo. Entonces, bueno, en México
cuando dices rock en español mexicano, el primer referente es Caifanes. Y como lo mencionabas hace poco, no mucha gente sabe el contexto o lo que hay detrás de Caifanes, que inevitablemente viene Soda Stereo justamente con Canción Animal. Sí. Es todo lo que se desata, y además se hicieron muy buenos discos, ¿sí? Hay que decir, bueno, Caifanes ya había grabado su debut, que no llegó a grandes ligas con el debut aún, ¿sí? No. Pero luego por ahí estuvo El Diablito, que ese sí es un discazo. Y es un disco de los 90. Y es un disco de los 90, justamente del 91. Sale 90-91. Sí. Una cosa así, luego que El Nervio del Volcán, ¿sí? Sí, bueno, pero eso ya es cuando estaba hecho, ya había producto. Ya poquitos años después hubo otros buenos discos, otras buenas bandas. Fobia, en un inicio que tenía mucha onda Fobia, en mi forma de verlo, en sus inicios cuando Leo era chido, cuando tenía onda. Fobia se cayó cuando se la creyeron, pero es otro rollo. Cuando ese es tema para otro. De la avanzada regia, por ahí, a finales de los 90, Jumbo debutó con un discazo que es Restaurante. Y eso yo lo veo directamente conectado al fenómeno de Canción Animal. Sí lo es. Más el resto del trabajo que estuvo haciendo Soda Stereo en los 90. ¿Qué pasó con el propio Soda Stereo después? 2 años después graban Dínamo, ¿sí? Dínamo, que me parece que es de una calidad superior. Pero es un disco incomprendido. A Canción Animal, sin embargo, no iba a tener los mismos alcances. Poco vendido. ¿Por qué es un disco incomprendido? ¿Por qué? Porque una vez más juegan ya hicimos un disco de rock, pues como en vivo se escuchaba Canción Animal. Canción Animal en vivo tocado con hard rock. Y vuelvo a los riffs porque el rock está ahí, ¿no? El rock está en el riff de la guitarra. Pero luego cambian porque también el momento de la música cambia. En los 90 ya era una mezcla de todo. Ya se hacía el rock y se metía rap ahí, ya había más electrónica. Y una vez más, Gustavo Cerati pone su antena ahí y les propone cambiar el asunto completamente. Les sale perfecto. Pero para los fans de ese momento, pues todos traían su disco de Canción Animal bajo el brazo y le dijeron, ¿qué es eso? Como que buscaban escuchar algo muy bueno. No les entiendo, pero como todo lo bueno con el tiempo se dieron cuenta que era un discazo, pero en su momento sí fue muy mal visto. Además de que Cerati como que deja a un lado eso para plantearse más una cosa ya personal. O sea, se le dio más vuelo a Amor Amarillo que a Dínamo. Así es, que se graban de forma casi simultánea, ¿no? Casi simultánea. Y aún así, Amor Amarillo, para quienes no hayan tenido oportunidad de escucharlo, escúchenlo. Sí, además háganlo. Es el primer disco que Gustavo Cerati graba como solista, pero todavía existiendo Soda Stereo como banda. Grabó Canción Animal en el 93 más o menos, 92-93, es igual que Dínamo, también por las mismas fechas. Trabajó con Daniel Melero en Colores Santos, que ahí sí traen un cotorreo más electro. Amor Amarillo, para mí, es el anuncio de todo lo que fue la carrera de Cerati como solista. Traigo mi cotorreo de Soda Stereo porque pues soy Cerati, ni modo que no, pero también le meto esta ondita acústica que la escuchamos años después durante sus discos, y el cotorreo electrónico que también le encantaba a Cerati, y que a lo mejor no iba del todo con Soda Stereo más que a sus huevos, salvo que a sus huevos. Ya en Sueño Estéreo, de 1995, último álbum de estudio, sí había mucho coqueteo con ritmos electrónicos, pero era pues, predominante la parte orgánica, más el unplugged, que ahorita lo menciono, porque en el 96, que fue ya su último trabajo antes de la gira de despedida, dos temas de Canción Animal, que yo creo que tuvieron mayor fama o son referentes, más gracias al unplugged, que realmente es un replugged, que de Canción Animal. Entre Caníbales, que la mayor parte de la gente lo conoce en esa versión, y Te Para Tres, en esta línea spinettiana que mencionábamos hace rato. Maravillosamente, en ese concierto, Gustavo Cerati usa un solo de Spinetta, de un disco de Pescado Rabioso que se llama Rataúd. La rola era... se llama Cementerio Club. Cementerio Club, güey, del 72. Sí.
y en el 96 Cerati hace este solo que es maravilloso del Flaco Spinetta y realmente queda como parte de la canción. Yo supongo que le habrá encantado al Flaco, ¿no? O sea, es bien sabido que eran buenos amigos, además. Sí, sí. Además, en Amor Amarillo graba Bajan, una canción de... Bajan, de otro cover de Spinetta, también justamente de Pescado Rabioso, también era de Pescado Rabioso, si no me equivoco. Sí, de hecho, del mismo disco. También de Artaud, sí es cierto, también es de Artaud. Entonces, está bien interesante también ese fenómeno. A pesar de ser un disco redondo, no en la forma propia del material, sino en la calidad del disco. En la circunferencia de las ideas y de la música y todo. A pesar de esto, sí hay temas que luego el propio Cerati los hace que evolucionen. Sí, hay la mente electrónica más. Y un tema que hay que mencionarlo porque cuando yo era niño me encantaba, era mi único referente de Soda Stereo, nada más era música ligera y presión americana. Decía, están padres, decía, mira, están bien padres, pero nada más estaban bien padres. Entonces, ya cuando escucho tanto hablar de Soda y empiezo a hacerme poco a poco de los discos, digo, no, ¿qué es eso? Música ligera, presión americana, a mí ponme signos, papá, ¿sí? A mí ponme el ojo de la tormenta, güey. A mí ponme las rolas chidas de Soda Stereo, ¿verdad? A tu modo de ver, ¿no? A mi modo de ver. Sí, bajo tu percepción. Canción Animal, ahorita la perdoné hace poco. Que ya volví a escuchar Canción Animal. Estaba castigada. Ya no me la brinqué. Sí, estaba castigada como estuvo castigada Smells Like Teen Spirit. Sí, durante muchísimos años para mí escuchar Nevermind empezaba en el track 2 en In Bloom, de ahí para adelante. ¿Cómo? Y si estaba de buenas escuchaba como As You Are. Si no, también me la brincaba la chingada. ¿Cómo castiga Fera a los discos? Órale, a la esquina. A la esquina, vámonos. A la esquina, vámonos. Como Californication, que dice, ya. Sí, bueno. Por favor. ¿Sí? Me pasó eso, no digo que sea una mala canción. No, pero luego... Pero la neta está tan reproducida como La Planta, que es una canción pinchísima. Ay, es horrible. Y te la ponen en el mismo rapper. Yo hubiera querido pensar que estaban más tocadas que las mañanitas, y no esa que tú dices. No. Estaba más tocada que una prima que tengo yo. Hombre. Ay, ok, comentario machista. Saludos a la prima. Saludos a la prima de Fer. No tan machista, era hombre. Bueno, según te convenga. Bueno, prima, sí, ya sé de quién estamos hablando. Un saludo. Te amo, primo. Para donde quiera que estés. Excelente. Pero bueno, volviendo al tema, sin irnos de vacaciones, como solemos hacerlo, ya vimos el precedente que sienta Soda Stereo. ¿Qué pasa después con Soda Stereo? ¿Qué pasa después de Dynamo que a la gente no le gustó en su momento? ¿Qué pasa después? ¿Qué hay más allá? Hay una culminación, hay un hartazgo, hay un entendimiento de que la aportación había de quedar hasta ahí. Hubo una fama encabronadamente grande, más grande a lo mejor que sus propias expectativas. Sí. Mucha creatividad, mucho amor del público, mucho dinero, también muchos conflictos. Por supuesto. Y fue, yo creo que un momento de decir a ellos, ya hasta basta, aquí. ya basta, ¿sí? Yo creo que ya lo veían venir justamente desde Dynamo. Okay. Sí, un desgaste natural. Exactamente, incluso este desgaste natural vino, bueno, ya comentamos Dynamo, yo respeto mucho también Sueño Stereo, me parece a mí uno de los mejores discos de Soda Stereo, más maduros aún. Es un disco para mí perfectamente bien tocado, es un disco como que ya, mira, lo que nos queda de aire, de inspiración, lo que nos queda de aportar con esto, aquí está. Antes de hacer un disco flojo, yo lo veo así, y eso es algo que me encanta rescatar de Soda Stereo, porque no puedo decir esto de otras bandas que me gustan muchísimo. Okay. ¿Sí? No lo puedo decir. Antes de hacer un disco mediano, ya estuvo, ¿sí? Sí, si no ya hubiera sido como la sangre del señor Burns, ¿no? Que ya Exacto, lo pinchan y... Exacto, ya a lo mejor por algún tema contractual y además muy buen ejercicio musical y que estaba en auge el Unplugged de MTV, ellos hacen lo propio justamente en Nueva York, igual que lo que pasó con Doble Vida, pero ya pues, con más varo, con más público, con más producción. Con más producción y experiencia, graban o hacen estas reversiones de muchos temas que ellos tenían, uno que otro covercito, y ahí queda. Okay. Ahí queda, ya nada más fue la
pues, la gira de despedida y bye. Pero me parece que se retiraron en el mejor, bueno, no sé si en el mejor, pero en un punto musical en el que todavía estaba esto intacto. Lo suficiente como para culminar su participación como Soda Stereo para pues pasar a la historia como lo que pasaron en general, o sea, porque creo que si se hubieran aferrado, si hubieran a lo mejor seguido, a lo mejor si hubiera habido un segundo aire, a lo mejor si hubiera habido algo más allá, pero quizá no, y quizá nunca hubieran pasado a la historia como el gran grupo que fueron. Y yo creo que Cerati no lo hubiera permitido, porque también, digo, Charlie Alberti es un baterista maravilloso, Zeta Bosio es un bajista cabroncísimo, lo platicaba contigo el otro día. Para mí, a mí de chavito darme cuenta de qué onda con Soda Stereo, una canción que se llama Danza Rota, que es de Nada Personal, ¿no? Del 85. Desde sus primeros años de Soda yo escucho a estos músicos en una sincronía perfecta, los escucho que lo están disfrutando, se lo están pasando bien, eso se nota, eso salta a la oreja en una canción, ¿saben? En un disco. Entonces a mí eso me atrapó de Soda Stereo. A pesar de que tenían una sincronía perfecta, pues hay que decirlo, Gustavo era quien dirigía el proyecto, ¿sí? Gustavo era quien decía, vamos hacia allá, vamos a tocar así, traigo estos riffs, traigo este cotorreo, vamos a tocar, vemos qué ocurre, ya cuando escucho la rola ya me flipo y escribo alguna letra, ¿no? Para los que no saben, el término de Fer de flipar, en España flipante o flipar es algo muy, muy guay, como dirán ellos, pero para Fer flipar es hacer las cosas mal, como síndrome de su pachequés, síntoma de su pachequés, algo así como, flipé en esto, la regué en esto. Ese es el sumario del día de hoy. Sí, ya luego explicaremos otros términos primo, como... Te dejo este Chucky para que te flipes. Gracias, primo. Entonces, bueno, volviendo a esto también, entonces, bajo la dirección de Cerati, yo también creo que el propio Cerati ya tenía necesidades musicales distintas. Ajá. ¿Sí? Ya Cerati decía, bueno, yo ya voy hacia otro lado, pero ya me voy yo, ya no voy con ellos. ¿Sí? Esto ya es otro trip. Y hay que decirlo porque pues está conectado y es el mismo artista. Ya venía bocanada. ¿Sí? ¿Qué les dijo? No es nada personal. No es nada personal, justamente, ¿no? Pero esta bocanada me la fumo yo solito, ¿no? Esta bocanada la limpio yo solito. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? La repercusión de Soda Stereo ya se sabe, universalmente conocido, y hasta en los libros de texto de la Argentina tiene que aparecer seguramente. De hecho hay una calle que se llama Soda Stereo y otra que se llama Gustavo Cerati. ¿En serio? Sí. Y otra que se llama Luis Alberto Spinetta. ¿Neta? Pero yo creo que la repercusión más grande fue a nivel profesional. O sea, ellos representan a la banda más profesional que yo he visto en vivo en mi vida en español. Yo siempre me sorprendí mucho las veces que los vi, cómo se escuchaban, cómo se veían, y la presencia de Cerati en el escenario era gigantesca. Más allá de lo que podías ver, te dabas cuenta, como tú ya lo mencionaste, quién era la voz cantante ahí y quién mandaba en el negocio. Obviamente, Canción Animal fue tan grande y los golpeó tan fuerte que por eso pararon y Cerati dijo, vamos a hacer otra cosa porque sí, la gira estuvo animal. Estuvo muy animal la gira animal. Y voy a tratar de cambiar esto, pero en ese mismo proceso viene la disyuntiva de seguimos como estamos o paramos tantito y busco yo las maneras más tranquilas de desarrollar trabajo. Sale Dynamo, que no fue un golpe como lo esperaban. No comercialmente. No comercialmente, Cerati como que se detiene tantito, hace un disco para él, que fue Amor Amarillo, que fue tan personal que incluso habla de parejas, etc. Habla de su entonces esposa, sale hasta en uno de los videos. Te llevo para que me lleves. De hecho, el segundo track de Amor Amarillo, dedicado a su hija que recién había nacido, Lisa. Ahí ya vienen los hijos y las dinámicas cambian. Sí, ya es una etapa mucho más madura en su vida y eso se refleja muchísimo en su música. Y creo que también
todo esto influyó para que Cerati dijera, no, pues ya estoy en otro punto, ya no es el tiempo de echar cotorreo con los amigos, ya no es el tiempo de juntarme así, ahora soy un papá de familia, ¿no? Ahora Ya soy soy, padre de familia, sí, tengo ya soy padre de hijos, familia, sí. tengo responsabilidades, ya tengo que madurar un poco más, ¿no? Dicen en Sangre por Sangre que las comparaciones son asquerosas. Y estoy de acuerdo, pero me vale madre. La comparativa con otras bandas, ¿sí? A ver. Nada que ver si quieren, pero Échale. si vas a hacer música distinta, ya tienes tu estructura, ya tienes el público incluso, hazlo bajo otro proyecto y con otro nombre, ¿sí? No me digas que Metallica era Metallica en el 96. A mí sí me gustan esos discos, a mí sí me gusta Load, pero hubiera sido una banda de hard rock que recién salió a chingón, ¿sí me explico? Pero no me digas que eres el Metallica de Master of Puppets. Lo que ya necesitaba ser Gustavo Cerati como Bocanada, como más adelante Siempre Soy, etcétera, ¿sí? Ya no iba propiamente o estrictamente en la línea de Soda Stereo. Ya hubiera sobrado, ya hubiera sido sobreexplotar el nombre, ¿sí? Que aún así pudo haber sido sobreexplotado por tanta presencia mediática que tuvieron, ¿sí? Como un fenómeno colateral, desde luego. Pero yo respeto mucho incluso esa decisión de decir hasta aquí. Sí, El ya público no murió. quiere que nos vayamos, pero ya. Vamos a hacer otro disco que ahora sí ya no va a ser Soda Stereo, ¿sí? Y entonces ya el propio proyecto pierde fuerza, ¿sí? La propia aportación pierde fuerza. Y puedo mencionar a muchas bandas. Le pasó a Red Hot Chili Peppers, es que ahora queremos hacer pop, pues hagan pop, ¿sí? Ahora pues ya me encerré, Soft Chili Peppers quieren, ¿no? Hagan lo que quieran, pero háganlo bajo otro... Soft Pink Peppers. Algo así, ¿no? La neta. Y con todo el amor que les tengo, ¿no? Pero yo creo que es bien importante diferenciar eso, ¿sí? U otra cosa que también me encanta Caifanes, ¿sí? Pero bueno, pues esto o dedicarnos a vivir de glorias pasadas, de la música que hicimos hace 30 años, justamente, 25 años, ¿no? Y sigue la matada. Y sigue la matada. Exactamente. Entonces, bueno, para cerrar, ¿por qué la gente tiene que escuchar Canción Animal? ¿Por qué? Digo, es obvio, salta a la vista, ¿por qué a alguien que le gusta el rock, que se considera rockero, que tiene este tipo de intereses, sobra decir por qué lo tiene que escuchar? Pero alguien, no sé, alguien como yo, por ejemplo, que no soy fan de Soda Stereo, que Fer me hizo escuchar Canción Animal y me sorprendí, le tuve que reconocer que me gustó mucho el disco. Voy a empezar, lo tuve que reconocer, me tuve que tragar mis palabras. Pero, sí, de plano. Pero, porque alguien que no escucha para nada rock o que apenas va empezando, ¿por qué tiene que escuchar Canción Animal? ¿Qué es lo que lo hace un must have? Yo creo que la gente tiene que escuchar Canción Animal porque va a escuchar música que no tiene tiempo. O sea, ese disco pudo haber salido el año pasado y seguramente rompería con los esquemas de lo que se estaba o lo que se está haciendo ahorita. Y cuando hablo yo de un disco que salió hace 30 años, de que es un disco nuevo, es porque no tiene tiempo de cuando se hizo. Entonces, ¿por qué hay que escucharlo? Porque la gente que ama la música tiene que conocerlo, porque las canciones que vienen ahí son canciones, o sea, si quieren quitar de música ligera, quítenla. Todo lo demás que lo rodea es un fenómeno muy bello, es un disco muy sensual, que ya habíamos comentado eso, es un disco que te da, yo me imagino que tú cuando lo escuchaste pensaste en los esquemas que se rompieron. Sí, totalmente. Espérate, esto yo no lo conocía y ahora quiero saber qué más hay. Exacto, ajá. Y para todos los que quieren la oportunidad y tienen los oídos para escuchar, dice la Biblia que el que quiere escuchar, que escuche. Exactamente. ¿Tú, Fer, por qué crees que debería escucharlo la gente? Yo soy alguien que funciona y vive a través de sus orejas, ¿no? Suena muy bien. Es un disco que suena muy bien. Es un disco... Aparte de que suena perrísimo. Estrictamente hablando del cotorreo musical, si te gusta el rock o si eres alguien asiduo a escuchar música, ¿sí? Es un disco que puede gustarte mucho el rock y no te falla.
sueles dejarme solo. Tiene todo. ¿Cómo no te va a gustar si te gusta el rock? Un tema como ese, pero si eres alguien no tan asiduo al rock, también es un disco completamente digerible en cuanto a la estructura de sonido, ¿sí? A lo mejor la lírica ahí va de la mano con un cierto ejercicio de reflexión, pero además la lírica pues me parece más directa, ¿sí? Para mí es un disco directo, por eso es rock and roll, ¿sí? Es un rock directo que además suena muy bien y ya contextualizado en la época en la que se grabó, es cierto que tiene una atemporalidad hermosa, pero además es un must-have porque es de una camada de discos de una etapa maravillosa que ocurrió con la música. La última gran década del rock fueron los años 90. Sí. Y empiezan ahí, ¿eh? Y justamente fueron de los precursores de esa... Y que haya un disco, una canción que se llame 1990, como que exactamente. Es muy visionario también. Sí. O sea, ¿qué viene a partir de este año para adelante? Y ahora que mencionas a 1990, una canción que no es de las más reconocidas, de las más recordadas de Soda Stereo, pero yo también rescato mucho eso que dices tú, Paulo. Es esa visión de que, mira, estamos en este momento, y este momento no es cualquier cosa, ¿no? No lo era entonces, no lo es ahora. Yo invito a todos a que lo escuchen, saquen sus propias conclusiones. Pueden gancharse, pueden no gancharse, pero desde luego me atrevo a decir, puedo asegurarles que va a cambiar un poco la percepción. Y no se van a ir sin algo, ¿eh? Algo les va a dejar. Algo les va a dejar. Una palabra para definir el disco. Directo. Una palabra sexual. para definir. Ok, yo lo considero honesto. O sea, me parece un disco muy honesto, muy fuera de esto, lo que hablábamos el otro día, muy fuera de estos bumburismos, esta pose. Hablaremos de bumburismo. Sí, hablaremos de bumburismos. Bumburismo, glosario otra vez, es cuando es algo muy posado, muy acá. Muy sí. Sí, me parece un disco totalmente honesto, totalmente redondo en cuanto a la idea y francamente muy bonito. Muy, muy bonito. Y por último, esa fue de las últimas etapas que era hacer un disco 10 rolas y ya. Ah, sí, tiene 10 canciones, nada más. Son 10 temas y ya. Y no quedas más porque se te va a antojar. Exactamente. Y escúchenlo completo. Si algo he aprendido, bueno, he aprendido muchas cosas de Fernando, pero si algo he aprendido es que los discos o las piezas musicales o cualquier obra musical tiene que escuchar el disco completo. Con ese comentario, es cierto. Yo sí le recomiendo altamente a todos que recuperemos ese ejercicio musical de escuchar así los discos. A mí me tocó entrar a los cassettes, ¿sí? Y yo escuché Nevermind por los 9 años, ¿no? Pero escuchar completo en aquel tiempo Californication también, escuchar todo un disco siempre va a ser un trip distinto. Es bonito escuchar rolas aleatorio, pero para conocer un proyecto musical, para conocer lo que trae en el morral cierta banda o cierto artista, hay que dar la oportunidad de escuchar un disco. Ahí lo conocemos, ahí la cultura musical crece, ahí la percepción crece, e igual que los libros, no nada más oírlo y ya, o nada más leerlo y ya. Es un ejercicio de reflexión, es un vínculo, ¿sí? Es alguien expresándose y eres tú mismo expresándote a través de palabras que al final puede que no sean tan ajenas. Y esperando que les cambie la vida como nos los cambió a nosotros. En una de esas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Quién era usted, joven? Yo me llamo... Sí. Fernando. ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo. Dicen que me llamo Fernando Macías. Esto es María on the Radio. Les quiero pedir de favor que nos dejen de mandar mensajes. Aquí no hay programa de radio. Aquí nos estamos hablando de otras cosas. Muchísimas gracias. ¿Y usted quién es? Yo soy Nadia Muela. Aquí pues nomás venía pasando y me jalaron aquí. Oye, ¿quieres participar? No, pues sí. Queríamos presencia. Queremos presencia. Yo soy Pablo Gaitán y pues muchas gracias por escucharnos.